Debemos conocer el rol que como líderes religiosos tenemos en cuanto a la protección y orientación para la comunidad inmigrante. Ella se llama Yolanda Alcócer y está aquí con nosotros. Le vamos a dar unos minutos para que ella nos explique algo que todos los pastores tenemos que estar pues al día en lo que tiene que ver con estas leyes. Gracias por estar aquí. Gracias, pastor. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Voy a tratar de hablar de los cambios que estamos en este momento teniendo en las leyes de inmigración. Voy a comenzar hablándoles sobre el CBP-1 y el parol humanitario. Son dos programas que ya terminaron desde el 20 de enero de este año. Y las personas que entraron por medio de estos programas, lo más importante que debemos conocer es decirles que deben hacer su solicitud de asilo si es que no la han hecho. Cuando una persona entró, cuando cualquier inmigrante entró utilizando estos dos programas en la administración anterior, se comprometía a hacer su solicitud de asilo. Así es que si no la ha hecho, tiene que hacerla inmediatamente, o si no, podría ser deportado inmediatamente. El TPS para los venezolanos no va a ser renovado, y esa es hasta ahora, es la última instrucción que tenemos por parte de la administración. Hay otras opciones que podemos encontrar, ¿verdad?, para los venezolanos, pero pues ya sería caso por caso. Hay veces que hay algunos que pueden pasar a una visa de trabajo, hay otros que podrían hacer su solicitud de asilo. Si son residentes permanentes y viajan internacionalmente, por favor, siempre deben tener su residencia con ustedes, incluso dentro del territorio estadounidense. Es mandatorio. Esta ley siempre ha existido, pero durante esta administración se está enforzando. Así es que es necesario siempre tener la residencia, la tarjeta de residencia con nosotros. Si una persona tiene, por ejemplo, algún récord y esa persona sale del país y entra con su residencia, es posible que tenga problemas en cualquiera de los puertos de entrada de los Estados Unidos. Es posible también que algún oficial le pida que firme una aplicación que es la I-407, en la que uno renuncia a la residencia. Por lo tanto, es importante que pasemos la información a nuestra comunidad, a todos los miembros de la iglesia, para que sepan que no deberían firmar ese formulario si es que se lo solicitan. En inmigración tenemos varias agencias, tenemos ICE, tenemos UCIS, tenemos el EOIR. ICE es básicamente la policía de inmigración. UCIS son quienes hacen o procesan todas las solicitudes, y el EOIR es la Corte de Inmigración. Son agencias diferentes, por lo tanto, cuando hacemos un trámite frente a una, no podemos tener la expectativa que va a tener, digamos, algún efecto en la otra agencia. Las citas de control con ICE, muchas personas en la comunidad tienen citas con ICE. Si estas personas no tienen un caso, es posible, en este momento estamos viendo muchas deportaciones de personas que se están presentando a ICE a sus controles regulares y lamentablemente están sufriendo deportaciones. La razón es porque no tienen un caso. Lo mismo sucede cuando la persona tiene una audiencia programada frente a un juez. Entonces necesitamos informarle eso a nuestra comunidad. Hubo un memorándum muy importante hace pocas semanas hacia el IRS, que es Hacienda, ¿verdad?, pidiéndoles al IRS que informaran de todas las empresas o instituciones que tengan personas que están recibiendo un salario o están haciendo sus impuestos con el ITIN number o con seguros sociales que no se puedan verificar con la Oficina de Seguros Sociales en los Estados Unidos. Entonces es importante que lo sepamos, porque vamos a empezar a ver diferentes investigaciones, sobre todo en las empresas que tienen personas trabajando con ITIN numbers. El gobernador de la Florida pasó una ley hace pocas semanas también, en la que criminaliza el hecho de que un inmigrante sin estatus entre a la Florida. Si el inmigrante es encontrado en el territorio del estado de la Florida, podría estar en una cárcel por 9 meses, ya que se criminalizó el hecho de la entrada a los Estados Unidos, al estado de la Florida, si es que no tenemos un estatus.
Me gustaría que entendiéramos todos, ¿verdad?, o poner en contexto la diferencia entre la ley y la orden ejecutiva, porque últimamente hemos oído de muchas órdenes ejecutivas y vemos que hay una orden ejecutiva casi que se firma todos los días o muchas, ¿verdad? Y es muy diferente una orden ejecutiva que una ley. La orden ejecutiva es la instrucción del ejecutivo, como la rama, digamos, del gobierno, ¿verdad? Entonces el presidente toma ciertas decisiones y firma una orden. Esa orden puede llevarse frente a un juez federal, puede demandarse, y eso sucede muchas veces con las órdenes que han firmado en las últimas semanas. Hay otras que no han sido, digamos, retadas en una corte, pero hay otras que sí, que están, digamos, en proceso. La ley es diferente. Entonces hay procesos de inmigración que están amparados por la ley, hay procesos de inmigración que se están ejecutando solamente por una orden ejecutiva. Cuando hablamos de la ley tiene permanencia, ya que se tiene que pasar primero por la Cámara de Representantes, ser aprobada, pasar al Senado, ser aprobada, luego pasar al Ejecutivo y ser firmada por él mismo. La ley de Laken Riley es muy importante que la conozcamos. Laken Riley fue una estudiante de enfermería que fue asesinada y abusada por un inmigrante indocumentado. A raíz de esta situación, el Congreso presentó la ley de Laken Riley. Fue aprobada por la Cámara, fue aprobada por el Senado y fue la primera ley que esta administración firmó, su ejecutivo firmó. Por lo tanto, ya es ley. Lo que dice es que cualquier persona que cometa un delito, por menor que sea, puede ser entregada a inmigración o debería ser entregada a inmigración para empezar un proceso de remoción. Entonces ya no van a tener tanta consideración como antes, que hay veces personas cometían un delito y el condado les ponía una fianza y salían. Ya no va a suceder eso. Ahora el condado debe informar a inmigración para que inmigración los recoja. La definición de criminal para esta administración, de acuerdo a su jefe de prensa, Caroline Levitt, ella en una rueda de prensa dijo que para esta administración criminal significaba cualquier persona que hubiese entrado a los Estados Unidos sin un estatus, violando las leyes migratorias. Esta respuesta la dio porque hubo una rueda de prensa en la primera semana de gobierno y le preguntaban por qué se habían llevado más de 1,150 personas de Nueva York, si solamente 400 y algo de esas personas eran personas que tenían récord criminal. Y la respuesta de ella fue esta, dijo: porque todos para nosotros son criminales. Si violaron nuestra ley de inmigración, para nosotros son personas que se merecen ser llamadas criminales. Esa fue su respuesta. Los viajes en avión a partir de mayo 7 de este año van a ser restringidos, ya que se va a necesitar el Real ID. El Real ID va a ser su licencia, que tiene una característica especial. Cada estado tiene una figura diferente. En el estado de Texas, por ejemplo, tenemos una estrella, pero tienen características diferentes su ID. Entonces los invito a que revisen el Real ID Act para que sepamos cómo debe ser la licencia y poder informar a la comunidad. El registro obligatorio también ya es un hecho. Ya la página de inmigración USIS informó que todo inmigrante que esté dentro de los Estados Unidos, sea mayor de 14 años y haya permanecido dentro de los Estados Unidos por más de 30 días y no tenga estatus, va a tener que registrarse. Es obligatorio. Entonces eso va a suceder. Inmigración está preparando los formularios y el procedimiento que se va a tener que seguir en su momento. La remoción expedita. La remoción expedita es muy importante y con esto vamos a poder ayudar a mucha gente. Por eso les pido que por favor todos pongan mucha atención a esta parte. La remoción expedita antes era para aquellas personas que llevaban solamente 15 días o menos dentro de los Estados Unidos y eran encontrados en las primeras 100 millas territoriales de la frontera. Ahora la remoción expedita es para todo inmigrante que se encuentre en el territorio estadounidense en cualquier parte de los Estados Unidos y lleve menos de 2 años. Entonces,
¿Cómo podemos nosotros ayudar a la comunidad como iglesia? Bueno, tenemos que enseñarles que si llevan más de 2 años deben llevar consigo todo el tiempo documentos, copia de documentos que muestren que ellos llevan más de 2 años. De esa manera se ganan el derecho a ver a un juez. De esa manera van a poder pelear un caso frente a un juez de inmigración, vamos a poder sacarlos tal vez con una fianza y vamos a poder pelear un caso y no serían deportados porque tienen el derecho a ver a un juez. Si no tienen documentación en el momento en que son arrestados, los oficiales de inmigración tienen la autoridad de deportarlos sin ni siquiera ver a un juez, porque no tienen por qué ellos hacer la investigación, sino que como inmigrantes tenemos la obligación de demostrar esos 2 años. Las deportaciones masivas, bueno, acá hay un número a partir del 20 de enero hasta ahora, llevamos, bueno, hasta el día de ayer llevábamos 40.500 personas deportadas, que es bastantes, y bueno, lo importante es que todos, ¿verdad?, entendamos cómo podemos defendernos, y para defendernos también veamos, digamos, qué podemos hacer si inmigración llegara a la iglesia. Porque ahora las iglesias, las escuelas y los hospitales ya no son santuario como lo eran antes. Entonces, si un oficial llegara a una iglesia, tenemos que entrenar a los ujieres para que en el momento en que vean a un oficial acercarse a la puerta, se acerquen y pregunten con respeto: señor oficial, ¿usted viene al servicio o viene a trabajar? ¿Sí? Porque si el oficial nos contesta que viene a trabajar, el ujier deberían ustedes empoderarlo y darle la autoridad que el ujier le pueda decir con todo el respeto oficial: usted no es bienvenido, no le permito la entrada, voy a llamar al pastor o a la persona encargada, ¿sí? Para que ustedes tengan la posibilidad de salir, hablar con ese oficial, pedirle una orden de registro o allanamiento para ver si pueden entrar a la iglesia o no, ¿verdad? Entonces, o si están buscando a alguien específico, y si están buscando a alguien específico, si en esa orden de arresto tal vez tienen el nombre de alguien, tal vez, ¿verdad?, no tienen a nadie que sea de la iglesia, tal vez tienen una dirección equivocada, pero eso nos da la oportunidad de defendernos. Es importante que podamos entrenar a los ujieres. Hay 2 enmiendas a la Constitución que debemos aprender y usar: la 4ª enmienda y la 5ª. La 4ª enmienda nos protege de registros arbitrarios, es decir, nadie puede entrar a nuestra casa, nadie puede entrar a un lugar de trabajo, nadie puede entrar a ningún lugar privado, ¿verdad?, a menos de que tenga una orden de registro válida. Para obtener una orden de registro válida, uno tiene que ir ante el juez, los oficiales tienen que ir ante el juez y tener una causa probable para que el juez les firme esa orden de registro. No es así nomás de que el oficial pueda entrar a donde él quiera, él tiene que tener una orden firmada por un juez. Entonces los jueces tampoco firman órdenes de registro porque sí, y eso nosotros tenemos que saberlo, porque ellos necesitan tener la causa probable para hacerlo. Es muy importante que podamos nosotros defendernos con la 4ª enmienda. La 5ª enmienda es la que nos da la posibilidad de mantener silencio. Y muchas veces nosotros nos preguntamos por qué será importante mantener silencio. Cuando nosotros hablamos de los derechos de Miranda, así es como se llaman en inglés, los Miranda Rights, ¿verdad? Siempre que nosotros vemos a un policía hablándole a alguien, siempre le dice: todo lo que usted diga será usado en su contra. Nunca vamos a escuchar lo contrario, nunca vamos a escuchar que un policía le diga a alguien: todo lo que usted diga va a ser usado a su favor, nunca. ¿Sí? Si hasta cuando nos para un policía de tránsito, lo primero que nos pregunta es: ¿usted sabía que usted iba a 45 por esta calle, que solamente la velocidad máxima es 35? ¿Por qué le hacen esa pregunta? ¿Ustedes creen que el policía lo hace porque no sabe que íbamos a 45? No, claro, él sabe, por eso nos paró. Él lo hace porque está buscando una confesión, porque si yo le digo que sí, entonces más adelante yo no podría decir no podría pelear ese ticket frente a un juez, porque ya hice una confesión, porque todo lo que yo diga va a ser usado en mi contra. Si eso funciona en algo tan simple como un ticket de tránsito, pues imagínense en inmigración, ¿verdad? Entonces debemos aprender a defendernos con la 5ª enmienda. La 5ª enmienda tenemos que decirla en las bolsitas que ustedes tienen, que nosotros siempre las repartimos en cualquier masterclass que tengamos sobre este tema.
está la tarjetita de la quinta enmienda, ¿sí? Para que ustedes la puedan tener y puedan leerla también. Si la policía detiene a un miembro de la comunidad, ¿qué debemos hacer? Debemos enseñarles a la iglesia, ¿verdad?, a los miembros de la iglesia, que cuando un policía los detiene, ellos solamente deben entregar su nombre, su dirección y su fecha de nacimiento, nada más, hasta ahí, ¿sí? Entonces, si el oficial le pregunta cuál es su nacionalidad, no pueden decir cuál es la nacionalidad, porque si la dicen estarían entregando la causa probable, ¿sí? Entonces no pueden decir su nacionalidad, porque si yo digo yo soy colombiana, pues la siguiente pregunta es: ¿y usted cómo llegó a los Estados Unidos? Porque si es colombiana, de alguna manera tuvo que llegar, con visa, sin visa, pero de alguna manera tuvo que llegar. Entonces ahí le estoy entregando la causa probable al oficial. Entonces lo ideal es entregar los datos que les digo: nombre, dirección, fecha de nacimiento, y luego muy respetuosamente decir: oficial, en este momento me acojo a la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, decido mantener silencio, ¿estoy libre para retirarme o estoy bajo arresto? Y el oficial ahí va a decidir, ¿sí? Va a decidir si estamos libres para retirarnos o bajo arresto. Pero esa es la manera en cómo podemos defendernos. Pero si el oficial decide decir que estamos bajo arresto, pues tendríamos que revisar qué es lo que ese oficial realmente va a poner en su reporte. Porque si yo lo único que le di fue mi nombre, mi dirección, mi fecha de nacimiento, ¿qué podría él poner en el reporte para él asumir que yo soy, por ejemplo, una persona indocumentada? Tal vez mi color de piel, tal vez mi acento, tal vez la forma en cómo me veo, ¿verdad? Eso no sería suficiente, eso no sería una causa probable, o por lo menos no una causa probable legal, y podría, digamos, pelearse, y el abogado podría pelear. Entonces de eso se trata, que podamos defendernos. Si ahí llega a la casa, no hay que abrir la puerta, no tenemos que abrirla, a menos de que ahí estuviese una orden de registro, que en la mayoría de los casos nunca la tienen. Por eso es que nosotros escuchamos que siempre ICE detiene a las personas y empiezan el proceso de deportación justamente cuando ponen un pie fuera de su casa, nunca dentro de la casa, porque no pueden hacerlo. Si ICE arresta a un miembro de la comunidad, tenemos que enseñarles sus derechos. Tienen derecho a una llamada, tienen derecho a un abogado, tienen derecho a pelear un caso si llevan más de 2 años aquí. Tenemos que enseñarles cuáles son sus derechos. Si tienen temor de regresar a su país, deben decirlo. Uno de los derechos que casi siempre nosotros entregamos voluntariamente es el derecho a ver al cónsul. Yo siempre les digo a mis clientes, es como si el cónsul nos hubiera hecho algo muy malo, porque siempre les preguntan: ¿usted quiere que llamemos a su cónsul? No lo llame. Es como, ¿por qué no? Si eso es lo que nos daría un tiempo para que nuestra familia pudiese buscar un abogado, para que nuestra familia pudiese ayudarnos, pudiésemos salir, digamos, del centro de detención por medio de una fianza, pudiésemos tener cabeza para pensar, ¿verdad? Y poder decidir qué tipo de caso vamos a llevar. Es muy importante que le enseñemos eso a la comunidad. Si ya estamos bajo la custodia de ICE, es importante que la persona conozca sus derechos y sepa qué tipo de caso va a pelear. Este formulario es el G28, ustedes todos lo tienen en su paquete, ¿verdad? Es supremamente importante, pueden hacerle copias, es completamente gratuito, pueden bajarlo de la página de UCIS, ¿verdad? Ese formulario no tiene mi información, no es de ninguna manera, digamos, algo que nosotros hayamos puesto en sus paquetes, ¿verdad?, con nuestra información o algo. No, ustedes lo van a encontrar, lo pueden bajar. Cualquier inmigrante que firme este formulario va a tener mucha más posibilidad de no ser deportado. ¿Por qué? Porque este formulario le entrega el poder a cualquier abogado, al que se escoja en el momento en que se necesite. Y por medio de este formulario nosotros podemos parar la deportación, porque nosotros fácilmente podemos mandar un fax, mandar un email y parar la deportación de cualquier inmigrante si tenemos ese formulario firmado. Si no lo tenemos, no podemos hacerlo y tenemos que esperar hasta llegar al centro de detención a poder obtener la firma del inmigrante y poder nosotros en ese momento sí parar la deportación. Por eso es tan importante. Para pedir una fianza vamos a necesitar también el G28 firmado para nosotros poder obtener información del oficial. Para pedir una fianza se necesitan ciertos documentos. En sus paquetes también los encuentran, la lista de los documentos. Y
Mi mensaje hoy es: existen soluciones, busquémoslas. Vamos a poder enfrentarlo, vamos a poder trabajar juntos. Hay que enseñarle a la comunidad que es muy diferente lo que es un trámite versus a una estrategia legal. Un trámite, digamos, lo puede hacer cualquier persona. Muchas veces nuestras comunidades van mucho, digamos, por temas económicos o por comodidad o porque no conocen a un abogado, van de pronto a donde un notario, van de pronto a donde alguien que solamente hace trámites. Lamentablemente hay veces que las personas pierden sus casos por hacer eso y no por tener una estrategia legal. Hay veces que es mejor reunirse con un abogado, ¿verdad? Y que un abogado le diga a uno: esta es la estrategia legal para su caso. Tal vez usted hoy no puede obtener un beneficio migratorio, pero estoy segura que en 2 años, cuando su hijo tenga 21 años, va a poder ser. O estoy segura que si sucede esto en su vida, vamos a poder pelear este caso. Entonces siempre es bueno tener esas opciones y saberlas. Y poder uno estar pendiente en el momento en que suceda algún evento que cambie la situación. Esta foto para mí significa mucho. Y es como, miren, por dentro está una ciudad. Para mí la ciudad significa el caso que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos que siempre pensar en cómo vamos a defender nuestro caso. Esos dardos o esas flechas que ustedes ven son el mismo, digamos, el enemigo, en este caso, que es el fiscal para nosotros, ¿verdad? Tratando de entrar a nuestro caso y de dañar el caso. Siempre es importante que nosotros podamos defender nuestro caso y que podamos prepararlo. Hoy he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ustedes y les explicaba cómo las pruebas son tan importantes, ¿verdad? Pero las pruebas también, si hoy nos sucede algo nosotros a todos acá, algún evento, digamos, traumático, si nos hace la policía un testimonio mañana, todos lo tenemos muy claro en nuestra mente. Pero ¿qué pasaría si la policía viene dentro de 10 años y nos pregunta? Nuestro testimonio no tendría el mismo valor, y no tendría el mismo valor porque como humanos nosotros empezamos a tener recuerdos de los recuerdos, y hay veces nuestros recuerdos añaden o sustraen diferentes partes de lo que realmente sucedió. Entonces, si ustedes fueran un juez y digamos llega alguien con un testimonio, ¿verdad?, recién firmado de algo que pasó hace 10 años, pues no tiene tanto valor a como si nos dan un testimonio de algo que acaba de pasar, ¿sí? Porque está fresco en la mente. Entonces siempre es necesario nosotros poder blindar nuestro caso, tener toda la evidencia posible lo más pronto posible. Entre más rápido la tengamos, aun cuando nuestro caso, sobre todo los casos de asilo que se demoran tantos años acá, ¿verdad? Pero si tenemos nuestro caso preparado, va a estar mucho más fuerte para el momento en que nos tengamos que enfrentar. El rol del pastor, el rol del pastor en la iglesia, la importancia para el inmigrante de pertenecer a una iglesia. Muchas de las iglesias tienen membresías. Hay veces, si ustedes tienen, digamos, una tarjeta de membresía para los miembros de la iglesia, valga la redundancia, es muy importante que les pongan desde qué fecha son miembros en su iglesia, ¿sí? Porque eso nos ayudaría a mostrar cuántos años tiene esa persona dentro de los Estados Unidos. Se puede identificar con eso, ¿sí? Es muy importante guardar los récords, pastores. Es muy importante tener récords de los diezmos. Hay veces son los únicos récords que tenemos para mostrar que alguien ha estado acá por más de 10 años. Esas cartas, ¿verdad?, al final de año que ustedes envían a cada familia diciendo esto es lo que usted, digamos, diezmó a la iglesia. Esos reportes, los reportes de consejería, si de pronto, digamos, hay un departamento de consejería o ustedes como pastores dan consejería, por favor, guardar esos reportes. Muchas veces nuestra comunidad no tiene el dinero para pagar un psicólogo, para ir a un psiquiatra, y a ustedes como pastores les toca ponerse el sombrero de abogado, de médico, de psicólogo, de psiquiatra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la comunidad busca sus líderes para encontrar guía. Y si yo como miembro de una iglesia no tengo abogado, pues le pregunto a mi pastor. Y si yo como miembro de la iglesia no tengo médico, le pregunto a mi pastor. Y si no tengo psicólogo, pues voy a consejería en la iglesia, ¿cierto? Entonces es muy importante, hay veces son los únicos récords que podemos usar en un caso. Es muy importante guardarlos, pastores. Ustedes pueden ayudar a probar el carácter moral de los miembros de la iglesia.
Es supremamente importante para los jueces escuchar el testimonio de uno de ustedes. Su palabra tiene un valor mucho más alto que el de cualquier otra persona, porque ustedes son líderes religiosos, ustedes son líderes de la comunidad. Una palabra de ustedes, los jueces la toman como cierta. Ellos no están pensando que ustedes van a pararse al frente de ellos a decir mentiras. Por lo tanto, si usted se para al frente de un juez a declarar en favor de un inmigrante, su palabra va a tener mucha validez. Y es muy importante que lo conozcamos. Hay veces que ustedes no pueden ir a una audiencia, pero pueden mandar una carta probando su carácter, el carácter moral de ese miembro de la iglesia. Bueno, la importancia, digamos, ya más o menos la resumí, ¿verdad? La credibilidad, el poder corroborar los hechos, el poder ustedes tener todos los récords, y ustedes en sus folders van a encontrar todo esto. Yo estoy tratando como de hacerlo muy rápido, pastor, para no tomarme todo el tiempo, pero van a poder encontrarlo. Si por ejemplo el pastor identificado como un posible alivio migratorio, como les digo, hay veces a ustedes les toca ponerse en el sombrero de abogados, ¿sí? A muchos de ustedes la comunidad llega y les pregunta, pastor, ¿qué puedo hacer? Acabo de llegar, no sé qué caso hacer, o me pasó esto. Bueno, pues la idea es poderles hablar un poquito de los diferentes casos, y lo voy a hacer supremamente rápido, solamente para que ustedes se vayan con una idea. Tenemos diferentes casos. Tenemos el asilo, por ejemplo, si hay alguien que tiene miedo de regresar a su país. Tenemos la cancelación de remoción, que es la famosa ley de los 10 años. Tenemos visas humanitarias. Las visas humanitarias son muy importantes porque incluso a veces podemos pedir perdones por deportaciones pasadas. Podemos pedir perdones porque personas han entrado o han reingresado a los Estados Unidos varias veces. La visa U, la visa T, el VAWA. Tenemos la visa especial juvenil, que es para los muchachos, para los niños que llegan y no viven con ambos padres, tienen menos de 18 años en algunos estados o menos de 21 años en otros estados. Entonces sería muy importante que ustedes pudieran ver en su estado específico, y pueden mandarnos un email, pueden comunicarse, con mucho gusto les podemos mandar copia del mapa, de las edades de los muchachos, porque podrían ellos volverse residentes permanentes por medio de esta visa. El rate de aprobación de esta visa es un 98-99%. La mayoría de los niños que entran y no viven con ambos padres podemos sacarles la residencia, solamente que por falta de información no lo hacen, ¿sí? La petición familiar también. El asilo yo siempre los muestro con esta sombrilla, y me gusta mostrarlo con esta sombrilla porque es muy didáctico. Cuando nosotros tenemos una sombrilla, solamente nos protege lo que está debajo de la sombrilla, no afuera, ¿cierto? Entonces muchas personas llegan y nos dicen, no, lo que pasa es que a mí me extorsionaron, a mí me robaron, me asaltaron, el país tiene, digamos, violencia generalizada, o yo tengo muchas deudas, no hay trabajo, allá las posibilidades económicas están muy mal. Nada de eso sirve porque todo eso está afuera de la sombrilla, ¿cierto? Lo que está dentro de la sombrilla es si a mí me están haciendo daño por mi religión, por mi opinión política, por mi raza, por mi nacionalidad, porque yo pertenezco a un grupo específico dentro de la sociedad. Esas son las razones por las cuales me podrían dar un asilo. Ahora, hay países donde hay extorsión y es válido si la extorsión se da, pero por una de las razones que está debajo de la sombrilla. Es decir, yo he tenido casos, por ejemplo, que hay una combinación donde se le está persiguiendo al pastor, ¿verdad?, por su ideología como pastor, como, digamos, cristiano, ¿verdad?, por su ideología cristiana, pero no necesariamente esa, digamos, esa extorsión está aislada, sino que tal vez los grupos que están persiguiendo a este pastor lo están extorsionando por el mismo hecho de ser pastor, por el mismo hecho de tener la religión que tiene. O hay veces que la extorsión puede estar aislada, y si está aislada, pues no aplica, ¿sí? La cancelación de remoción es la ley de los 10 años. La ley de los 10 años es para todas las personas que lleven más de 10 años dentro de los Estados Unidos, no tengan un récord criminal significativo
tengan hijos que sean ciudadanos estadounidenses, padres que sean ciudadanos o residentes, esposa o esposo que sean ciudadanos o residentes, que vayan a sufrir un daño extremo en caso en que el inmigrante que está solicitando este alivio migratorio sea removido de los Estados Unidos. Se puede pelear frente a un juez de inmigración y se puede ganar la residencia. Entonces es muy importante conocer la cancelación de remoción. La visa U es para aquellas personas que son víctimas de un delito dentro de los Estados Unidos, y si son víctimas y colaboran con la justicia pueden obtener la residencia en los Estados Unidos. La visa T es la de tráfico. Si son traficados a los Estados Unidos, bien sea por trabajo o por otras razones, entran con engaño. Las personas que entran, por ejemplo, con un traficante o popularmente llamado coyote, ¿verdad? Entonces esas personas podrían calificar para una visa T. El VAWA es para aquellas personas que sufren violencia doméstica. Hay veces que dentro de nuestra comunidad tenemos personas que han sufrido violencia doméstica y no necesariamente intencional. Hay veces que yo he tenido casos de hermanos o hermanas que tienen una enfermedad, por ejemplo, y a causa de esa enfermedad se vuelven agresivos, se vuelven violentos, pero la familia sufre igual, aun cuando no sea intencional, aunque sea causado por una enfermedad, esa actitud, igual la familia sufre y podrían calificar para un alivio migratorio. La visa especial juvenil ya se las expliqué, y este mensaje es que aquí en esta sala, bueno, más o menos, ¿verdad? Yo tenía idea de que iban a estar aproximadamente 180 pastores. Si nosotros logramos dar esta información a por lo menos 200 personas, y ustedes pueden ser de pronto ese conducto, podríamos ayudar a más de 36,000 personas, más de 36,000 familias, personas que están en una situación difícil. Estamos pasando por una situación difícil y definitivamente necesitamos apoyarnos, y como iglesia necesitamos mostrar el amor, ¿verdad?, hacia la comunidad que sufre el día de hoy. Y tenemos opciones, tenemos esperanza, no estamos solos. Ustedes pueden contar conmigo, con mi equipo. Si tienen preguntas, si necesitan algo, por favor no duden en comunicarse con nosotros. Estamos aquí para servirles, y definitivamente muchísimas gracias, pastor, por este tiempo, y muchas gracias a todos por escucharme. Bueno, agradecemos a todo el equipo que pertenece Yolanda Alcócer, y como ya todos ustedes tienen allí la información en su bolsa roja, ahí podemos adquirir los datos de ella para tener mayor información.